parece, algo que fue creado con el diseño únicamente de Dios, algo que es, ver al hombre, ver a Adán en aquel tiempo era como ver a Dios, ver la semejanza, ver el poder de Dios, la genuinidad de la creación de Dios. Y el Señor me decía algo. A veces no es cuando tú estás en una posición, sino cuando tú caes de la posición que es el problema. Y hay personas que no entienden qué pasó con Adán. Lo que pasó con Adán fue la posición que Dios le dio. La posición donde estaba Adán no le tenía, no era permitido que él cometiera ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios le había atribuido demasiadas cosas a Adán. Bendiga en este hermoso día, Dios bendiga a la audiencia. Tenemos una palabra de parte de Dios, una palabra que será de gran edificación, una palabra que será de bendición para tu vida. En este hermoso día quiero leerte un poco de la porción de la palabra en Génesis, su capítulo 1, versículo 26. Y la palabra dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señorece sobre los peces del mar y las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias por tu palabra, porque tus palabras son benditas, porque tus palabras son amor, tus palabras son vida en nuestra vida, Señor Dios de gloria. Tus palabras son el camino a la salvación, Padre eterno. Amén. Donde nosotros acabamos de leer es una palabra sobrenatural. Es del hombre llamado Adán, la creación de Dios. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero nosotros nos vamos a basar en la creación genuina que hizo Dios, que es el hombre. En ese barro que formó el Dios de nosotros, de la tierra. En ese barro que formó Dios, que sopló aliento de vida, que se llama Adán. Cuando nosotros hablamos de Adán, hablamos de un hombre que fue creado en la perfección. Un hombre que fue creado desde el mismo orden de Dios. Este hombre llamado Adán fue creado con una sola misión, y fue para que cuidase y labrase el huerto, para que cuidase y labrase la tierra. Este hombre llamado Adán tenía un poder en sus manos, que era la semejanza. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de la comparación del hombre contra Dios. Es decir, el hombre tenía el comportamiento que tenía Dios. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando de algo que se parece, algo que tiene la capacidad de imaginar y de crear igual que Dios. Cuando hablamos de Adán, estamos hablando de algo que se parece, algo que fue creado con el diseño únicamente de Dios. Algo que es, ver al hombre, ver a Adán en aquel tiempo era como ver a Dios, ver la semejanza, ver el poder de Dios, la genuinidad de la creación de Dios. Cuando nosotros hablamos de Adán, me imagino yo que en el huerto, cuando Adán estaba en el huerto, cuando los animales veían a Adán, ellos no lo atacaban quizás porque veían el reflejo de Dios, la creación de Dios, la genuinidad de Dios a través de Adán. Pero me sorprende algo, que cuando Adán está en el huerto, Dios trae los animales a Adán para que le pusiera nombre. Es decir, que Adán tenía una capacidad sobrenatural que muchos de nosotros hoy en día quizás no tenemos, porque la hemos perdido a causa del pecado que cometieron en el huerto. Adán tenía la capacidad de nombrar cada animal, tenía la sabiduría de ponerle el nombre a cada animal según su especie. Pero me sorprende algo, que cuando le entregan a Eva, ya usted sabe la historia, cuando le entregan a Eva, sucede algo sobrenatural. Y es que cuando comen del fruto del fruto de la ciencia del bien y el mal, que la mujer es engañada y come a Adán también del fruto, que lo sacan del huerto, sucede algo sobrenatural. Y el Señor me decía algo. A veces no es cuando tú estás en una posición, sino cuando tú caes de la posición que es el problema. Y hay personas que no entienden qué pasó con Adán. Lo que pasó con Adán fue la posición que Dios le dio. La posición donde estaba Adán no le tenía, no era permitido que él cometiera ese pecado. ¿Por qué? Porque Dios le había atribuido demasiadas cosas a Adán. Le había atribuido poder, le había atribuido finanzas, como muchísimas cosas que Adán necesitaba. Pero el hombre estaba viviendo en un momento de tranquilidad, en un momento donde nada le hacía daño, en un momento donde el tigre, la pantera, el león no podían hacerle daño. Hoy en día lo que se está viendo, que la pantera quiere comerse al hombre, eso no existía ahí, porque Adán tenía la potestad
tenía el poder para decirle al león, estate quieto, no te coma la oveja. Nada de eso sucedía ahí. Pero dice la palabra que cuando este hombre come del fruto y Eva lo sacan del huerto, no vaya a ser que coman del árbol de la vida. Mi alma tiene que adorarte y bendecirte. Lo que está diciendo el Señor con esto, mira, el hombre pecó, el hombre no aprovechó la oportunidad que yo le di, el hombre no sabe el desperdicio que hizo y la semejanza que tiene dentro. Cuando el hombre pierde esto, mira, es algo que nosotros no entendemos. La semejanza, lo que nosotros portamos, es algo sobrenatural. Cuando nosotros hablamos de semejanza, póngase a maquinar en un proyecto que usted tiene, póngase a maquinar en algo que usted quiere crecer, usted tener el conocimiento o tener la potestad o tener la autoridad para usted ser capaz de pensar como Dios, imaginar como Dios. Esto tenía el hombre. Cuando el hombre se habla de semejanza, el hombre tenía algo que se llama el poder de saber decirle al árbol da fruto, y el árbol daba fruto, porque tenía algo portado de Dios. Cuando Satanás dice, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo, lo que Satanás no tenía era la semejanza. Cuando hablamos de semejanza, era el comportamiento de Dios. Satanás adoraba, Satanás tenía fuerza, Satanás tenía poder para decirle a los ángeles, hagan esto, vamos a cambiar la adoración, y ellos lo obedecían. Pero lo que Satanás no tenía era la autoridad para decirle a los ángeles, ustedes van a hacer de esta forma, yo lo voy a crear de esta forma, porque la semejanza va acompañado de lo que tiene Dios, que es la creación, va acompañado de lo que tiene Dios, que es lo que es el diseño. Cuando hablamos de semejanza que tenía el hombre, hablamos que el mismo hombre caminaba, actuaba, pensaba y hacía las cosas como el mismo Dios. ¿Y cómo así, varón? Cuando Dios dice, hagamos el hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Imagen, ya sabemos lo que es. Una foto. Cuando tú te tiras una foto, te estás viendo a ti mismo, es una imagen. Lo que nosotros somos en cuerpo es la imagen de Dios, pero lo que nosotros tenemos por dentro es la semejanza. Aquello que nos traslada al mundo espiritual, aquello que nos traslada a la imaginación espiritual. Por eso que nosotros ya no tenemos esa capacidad. Mira, y Dios me revelaba algo y me decía algo mientras yo venía. Y el Señor me decía esto. El punto no es la caída. Porque si tú caes de una segunda planta, quizás no es el mismo golpe de cuando tú caes de una quinta planta. Y el hombre cayó de una planta que solamente con Jesús venir aquí a la tierra podía poder levantarse. Y lo que Dios me estaba diciendo con esto es que hay muchas personas que están en posición, hay muchas personas que están pidiendo posición, hay muchas personas que quieren tener la semejanza de Dios, hay muchas personas que quieren tener el lugar de Adán, pero no saben la consecuencia que es caer del lugar que Adán cayó, porque hay muchas personas que no entienden esto, ministro, y es que mira, cuando el hombre cae de aquel punto del huerto que come del fruto de la ciencia del bien y el mal, fue un daño tan irreparable que usted vio lo que pasó, el fruto del pecado, cómo la maldad del hombre se había incrementado, cómo se le dio acceso, porque el hombre tenía una legalidad, tenía algo que ni los mismos ángeles tenían, y se le fue cedido, se le fue concedido al hombre por amor, porque Dios quería una creación genuina, quería algo que ni los mismos ángeles tenían, que era la semejanza. Cuando nosotros hablamos que Satanás tenía todo, era el más hermoso de todo, y no tenía algo que se llama la semejanza, y por la semejanza él se le reveló a Dios. Se dice que es algo demasiado profundo, porque tú estás con el Rey de Reyes, ser encargado de la oración, ser un querubín, ser un serafín, y tú abandonar tu puesto de arcángel, tu puesto de mensajero, tu puesto de un ángel que tiene posición en el cielo por una semejanza, es decir, que la semejanza valía más que una posición que tenía el ángel en el cielo. Y nosotros vemos como el hombre, cuando come del fruto, pierde algo que se llama el poder de hacerle y ejecutar la semejanza. ¿Cómo así, varón? Cuando hablamos que la semejanza es el comportamiento de Dios, cuando hablamos que la semejanza es el poder de poder imaginar como Dios, estamos hablando que la limitación que tiene el hombre hoy en día es lo que se perdió en el huerto. La limitación que tiene la mente hoy en día es lo que se perdió en el huerto. Cuando hablamos que tú tienes la capacidad de imaginar cosas y crear cosas
con capacidades sobrenaturales. A veces nosotros pensamos y nos limitamos porque la semejanza se nos ha ido. ¿Y cómo así, varón? Si dice que nosotros somos creados a imagen y semejanza. Claro, te lo voy a decir sencillo. Cuando nosotros hablamos de que el hombre perdió el poder de ejecutar la semejanza, estamos hablando que el hombre no se comporta ya como Dios. El hombre no actúa como Dios. El hombre no ejecuta como Dios. El hombre no está pensando como Dios. Y hay algo que está pasando. Que cuando el hombre comete este pecado, Dios le habla. Y dice que la voz de Dios se paseaba a luz del día. Pero sucede algo, que cuando el hombre escucha la voz de Dios, el hombre se esconde y tiene miedo. Y algo que me decía el Señor, lo que el hombre perdió, que va acompañado de la semejanza, fue la conexión conmigo en el cielo. Cuando el hombre escucha mi voz, lo primero que tiene miedo, algo que el hombre tenía el poder para escuchar normal, algo que el hombre tenía el poder para que, para estar bien cuando me escuchara. Y hoy en día, una de las cosas que más batallas nos traen, que se perdió en el huerto, fue la comunión con Dios. Fue la conexión con Dios. Porque cuando el hombre escucha la voz de Dios, ¿cómo que va a tener miedo si el hombre escuchaba la voz de Dios de antes de eso? Y es por eso que nosotros hoy en día tenemos batalla con la oración. Y es por eso que hoy en día nosotros tenemos dificultad con la oración. Porque una de las cosas que se perdió cuando el hombre comió del fruto del huerto de la ciencia del bien y el mal. Cuando nosotros hablamos que el hombre en el Génesis tenía la autoridad para llamar cualquier animal, para decirle al viento, viento, calla y enmudece. Cuando hablamos que el hombre tenía la autoridad para decirle al delfín, paséate con el tiburón. Hablamos que el hombre tenía autoridad. Hablamos que el hombre tenía algo sobrenatural de parte de Dios depositado en su vida. Pero lo perdió por causa de comer de un fruto. Cuando come de ese fruto, el hombre ya tiene temor de la voz de su creador. El hombre ya tiene temor de la voz de aquel que le dijo cómo hacer las cosas. Y eso es lo que se ha perdido hoy en día. El poder de nosotros poder comunicarnos con Dios. El poder de nosotros saber actuar como Dios. El poder de saber imaginarnos las cosas como Dios. Por eso es que a veces nosotros nos limitamos. Porque hemos perdido esa semejanza. Hemos perdido aquello que en el huerto se le fue entregado al hombre. No solo del barro, sino que se sopló aliento de vida. La semejanza va acompañado con el Espíritu. Hay gente que tienen que vivir en el Espíritu porque no entienden esto. La semejanza no es la carne, la semejanza en el Espíritu. Por eso que usted ve que en un minuto, en un segundo, usted tiene la capacidad de usted ver una visión. Usted tiene la capacidad de detectar un demonio. Usted tiene la capacidad de imaginarse algo que va a pasar en 5 años, en un segundo. Usted tiene la capacidad de ver algo que va a pasar en 2 minutos. ¿Por qué? Porque la semejanza en lo que operaba el hombre era un nivel espiritual. La semejanza, cuando se habla, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de que Dios es espíritu. El hombre perdió la conexión que tenía, la espiritualidad, que es la semejanza. Para nosotros poder ejecutar esa semejanza que tenemos de parte de Dios, tenemos que vivir en cuerpo, alma y espíritu, pero sobre todo en espíritu. El hombre, cuando sale del huerto, no se sabe profundamente si el huerto era espiritual o era algo terrenal. No se sabe dónde está el huerto. Dios puso ángeles que cuidasen la puerta con espada para que el hombre ni nadie pueda entrar. Pero la Biblia no registra más de este huerto, porque el hombre ya no podía tener acceso a ese lugar espiritual o ese lugar donde él fue creado. Y lo que el Señor me decía, el hombre perdió algo que solamente trayendo el segundo Adán se podía recuperar. Y nosotros no entendemos algo, que si Jesús no hubiera venido como segundo Adán a hacer sacrificio, no pudiéramos tener la salvación. ¿Cómo así, varón? Si esto es por gracia. Ok. El mismo Señor se encargó de crear el hombre. El mismo Señor se encargó de crear los árboles. El mismo Señor se encargó de crear el huerto. El mismo Señor fue que creó a Satanás. Y lo que está queriendo decir, el mismo Señor se hizo cargo de aquel error que cometió el hombre en el huerto del Edén. De la única forma que se podía retomar aquello que el hombre había perdido
es muriendo Jesús en la cruz de Calvario. O sea, el mismo creador era la única forma de yo mismo, el que crea al hombre, aunque él había cometido el error en el vuelto, aunque él había perdido la conexión, o hubiera perdido aquello que yo le entregué, la única forma de él poder tenerlo de nuevo es yo muriendo por él. Y por eso nosotros vemos que a veces nosotros tenemos dificultad para nosotros poder imaginar las cosas que Dios nos tiene a nosotros. El hombre se le decía, tú vas a tener 10 hijos mañana. Y el hombre en el huerto, Adán, podía creerlo porque el hombre sabía que la semejanza no tiene limitación. La semejanza no tenía nada que podía impedir que su fe creyese que eso sería cierto. Y nosotros vemos que en el transcurso de la Biblia y de la historia, que a veces Dios nos promete cosas y nosotros dudamos, pero eso fue la conexión que se perdió en el huerto del Edén. La semejanza y la capacidad de tú poder imaginar que lo que Dios te promete puede llegar a tu vida. La semejanza es el poder de tú imaginar que las cosas que Dios te ha prometido en tu vida, el poder de tú poder crear una cosa o ejecutar algo, tú lo puedes hacer en tu vida. Y nosotros vemos que hay computadoras que pueden crear software, hay computadoras que pueden crear aplicaciones, hay celulares que pueden crear aplicaciones. Ellos tienen una imitación de lo que es el hombre, lo que es la creación, lo que es la semejanza, lo que es lo que nosotros somos. Nosotros somos la imagen de Dios, somos la semejanza, somos la capacidad de poder crear. Por eso que usted ve que el hombre crea edificios, el hombre crea carros, el hombre no está teniendo limitantes en crear químicos, el hombre no está teniendo limitantes en investigar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando entiende la capacidad de la semejanza, de lo que tiene, de lo que se le entregó, puede ejercer lo que se llama la semejanza. Cuando el hombre sale por mandato de Dios del huerto, sucede algo. Que Dios le dice a la mujer, aumentaré los dolores de tu preñez y pondré enemistad contigo y la serpiente. Al hombre le dice, con el sudor de tu frente te mantendrás. Pero sucede algo, que el hombre cuando sale del huerto, cuando él estaba en el huerto, él no tenía que hacer nada de esto. O sea, los beneficios que el hombre perdió en el huerto, lo que el hombre había entregado del huerto, lo que el hombre había desobedecido en el huerto, fue el poder del no tener que trabajar, del no tener que estar tutubiando en la calle, que el no tener que estar afanado con un préstamo. Entonces, lo que se perdió en el huerto fue el poder y la conexión, la imaginación, el poder de tu poder hablar, interactuar, imaginar, hacer y crear como Dios. La semejanza sobre todas las cosas va acompañado de la espiritualidad. Por eso es que Dios se paseaba a luz del día. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Lo que está diciendo, la voz que se paseaba a luz del día, era el mismo Dios en esencia que se le presentaba al hombre. Era la misma voz de Dios en esencia hacia Adán. Pero ocurre algo, que es lo que me sorprende. ¿Por qué el hombre tiene miedo? Si el hombre se comunicaba con Dios y sabía que Dios no le iba a hacer nada. Porque perdió aquello que Dios le había entregado. Pero ahí no acabó todo. Porque vino uno que pensaba, que actuaba, que decía, que caminaba, que pensaba y hacía todo igual que él, que se llama Jesucristo, el mismo Dios en esencia, demostrando lo que el hombre había perdido, demostrando lo que es la capacidad de la semejanza. El hombre no relata la Biblia que en el huerto actuaba como Dios y pensaba como Dios, pero sí tenía la capacidad. ¿Cuándo la perdió? Cuando comió del fruto. Pero Jesús vino y demostró lo que el hombre había perdido en el huerto, y demostró lo que el hombre había dejado en el huerto. Por eso se dice, y muchas personas afirman, que el mismo Adán le entregó a Satanás la legalidad de esta tierra, porque el hombre estaba diseñado para cuidar y labrar la tierra, pero la semejanza y lo que le entregó, aquellas cosas que el enemigo quería, lamentablemente el hombre ya se le hace difícil asimilar
y ejecutar aquello que Dios le ha entregado. Dios te bendiga. Espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida. Espero que aprendas y comprendas lo que Dios tiene para tu vida y que la semejanza va acompañado de lo que es la espiritualidad. Esa conexión que nosotros hemos perdido, esa conexión que nosotros hemos dejado en el huerto, tenemos que volver a recuperar. ¿Cómo? En la oración. Jesús dijo, velad y orad para que no caigan en tentación. De la única forma que Eva no podía caer en la tentación si estaba velando y orando. Mi alma te adora y te bendice. Dios te bendiga en gran manera.